Bueno, hermanos, pues Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, eso es. La paz del Señor sea con todos nosotros y con todos ustedes. El día de hoy estamos eh, compartiendo una vez más en el Día del Señor un servicio. Tenemos el privilegio de poder estar aquí reunidos, de poder estar juntos, de poder estar hombro a hombro, como el Señor le gusta, porque dice: mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos. Esta es la voluntad del Señor, la unidad, el vínculo perfecto del amor. Y bueno, hermanos, para empezar, damos la gloria al Señor que libramos esta semana, que el Señor nos guardó en esta semana, que tuvimos quizá luchas, tuvimos quizá batallas, quizá tuvimos victorias, quizá tuvimos angustia, persecución, pero como estábamos leyendo hace un momento en Romanos, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Por muy feo que esté la situación que estemos pasando, por muy imposible que aparentemente se pueda ver, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que pase lo que pase, que nosotros vivamos o muramos, el Señor está con nosotros y nosotros estamos con Él. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos la seguridad del día de hoy. En este caso, la porción de esta semana se llama Tepsabé. Es la parashá que está en Shmot o Éxodo, capítulo 27, versículo 10, para los que quieran ir. 27, versículo 10. Ahí empieza nuestra parashá. Pero yo quiero dar énfasis a algo que es muy importante que nosotros sepamos como creyentes. Algo que a mí me ha cambiado la vida desde que conocí esto hasta el día de hoy. Me ha cambiado la vida, ha cambiado mi manera de pensar, ha cambiado mi manera de reflexionar, mi manera de actuar y mi manera de proceder, ¿no? Juntamente con el actuar, el proceder. ¿Por qué? Porque antes nosotros procedíamos ante alguna circunstancia de maneras incorrectas, puede ser, o de maneras distintas. La bendición o la bienaventuranza que nosotros tenemos es que el día de hoy nosotros podemos actuar conforme a la Torá, no conforme a nuestros propios pensamientos, sino conforme a la Escritura y a la voluntad de la palabra de Dios. Amén. Entonces yo quiero que vayamos el capítulo 27 a partir del 9. Amén. Dice aquí: harás también el atrio del tabernáculo al lado sur. Habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio, de 100 codos de largo por un lado. Un segundito. De 100 codos de largo y 27 columnas. Dice: asimismo, a lo largo del norte habrá cortinas de 100 codos de largo y sus 20 columnas, y sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio del lado occidental habrá cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. El ancho del atrio del lado oriental será de 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos con sus 15 columnas, con sus 3 columnas, y sus 3 basas. Y para el otro lado habrá cortina de 20 codos de tela azul, púrpura y escarlata, de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 4 columnas y sus 4 basas. Eso es para el centro, ¿no? Donde iba a estar el lugar santísimo. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata, sus ganchos serán de plata y sus basas de bronce. El largo del atrio será de 100 codos y el ancho de 50 por cada lado, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino fino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas, todas las estacas del atrio serán de bronce. Bueno, vamos a empezar con esto. Yo digo, las cortinas aquí tienen un papel muy importante, ya que una cortina hace notar una división, como estamos viendo, ¿no? Muchas veces hay habitaciones que están separadas por cortinas. Una misma habitación tiene una cortina, significa una división. Que hay algo del otro lado y del otro lado hay algo de este lado, ¿sí? Pero también las cortinas sirven para cubrir algo, ¿cierto o falso? ¿No? Aquí, por ejemplo, estamos cubriendo la ventana, estamos cerrando la visibilidad tanto de aquí para allá, tanto de allá, de afuera para adentro.
¿vale? Entonces, dice, en el templo de aquel tiempo había cortinas porque existían parámetros establecidos por Hashem. En ese entonces, por el bien de los que servían en el templo o en el tabernáculo. Ya que de no haber estas divisiones en lugar santo, en el atrio y el lugar santísimo, todas las personas que anduvieran por ahí, bueno, que no era así de todas las personas, sino los mismos sacerdotes, las mismas personas que ofrecían sacerdocio al Señor, podían caer muertas en el instante. ¿Por qué? Porque estaban, las cortinas estaban cubriendo el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto, no? Lo que hemos visto anteriormente, donde están guardados los testimonios, la vara de Aarón, eso es, el maná. Y bueno, recuerden que eso en ese momento simbolizaba la presencia de Hashem. Imagínense. Más adelante veremos, ¿no? Cuando David la recuperó, el rey David la recuperó, y dice que hubo una persona llamada Usa, creo que se llamaba Usa, que el arca la llevaba y se iba a caer el arca. Entonces él se apresuró y la tocó para que no se cayera y en ese momento expiró, cayó muerto. Imagínense, ¿no? Era la misma presencia de Dios. Yo me hago una pregunta. Si el mismo Dios viviente estuviera en este momento físicamente, corpóreamente, visiblemente, ante nosotros, ¿habría uno que quedara de pie ante su presencia? Él nos hace la invitación, sed santos porque yo soy santo. Y ahora vamos a algo muy especial que tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan de la canción que estábamos cantando ahora, no? Que el velo se rasgó y el camino se abrió. ¿Se acuerdan, no? La acabamos de cantar. Y fíjense lo que dice aquí. Por el bien de los que servían y de no existir podían caer muertos al instante, ya que estaba el lugar santísimo donde estaba aquella arca que representaba la misma presencia de Adonai y que hemos visto únicamente podía entrar el sumo sacerdote y no siempre. Y con su respectiva, bueno, y con la respectiva sangre del sacrificio animal. ¿Se acuerdan que estábamos cantando también gracias por tu sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba en ese lugar, en aquel lugar santísimo, llevaba sangre para expiar los pecados de las 12 tribus. Ya lo veremos más adelante. Pero la sangre juega un papel muy importante. Las cortinas aquí juegan un papel muy importante. Entonces, con la respectiva sangre del sacrificio animal, recordemos que es la sombra de Cristo, la sombra de Mashiach, el cordero inmolado. ¿Recuerdan? También esa es la representación de Cristo, un cordero, cuando dijo Juan, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan de esa porción tan preciosa? Estaba pasando Cristo, pero Juan en su visión vio un cordero. O sea, en lugar de ver un hombre, él vio un cordero. Él vio el sacrificio perfecto, del cual se había anunciado desde los profetas. ¿Se imaginan eso? Entonces, asimismo, representa también el velo de nuestro entendimiento, las cortinas. Esas cortinas que antes, que teníamos, o quizás seguimos teniendo algunos, representan cómo nuestro entendimiento ha sido cegado por el sistema de este mundo, por las costumbres de este mundo, por las prácticas de este mundo. ¿Por qué? Porque este sistema de este mundo no va conforme a la voluntad de Dios. Gira completamente y va del lado opuesto a lo que el Señor ha establecido desde siempre. Entonces, vamos a ver algo. Dice, entonces, ya que sin conocimiento de Hashem, o sea, también eso representa el velo de nuestro entendimiento, ya que sin conocimiento de Hashem no podemos acceder ni entender lo que Él ha preparado de antemano sobre nosotros o por nosotros. Quiero decir que si cualquier persona que no tuviera entendimiento de quién es Dios y lo que Dios hizo, entraba en ese momento, hacía su casa, abría las cortinas y pasaba, en ese momento caía muerto. Pero cualquier persona que conocía quién era Hashem, entonces se reservaba, demostraba esa obediencia, demostraba ese temor santo, no de miedo, sino de reverencia ante el Señor, esperando a que la persona indicada en el tiempo indicado entrara para expiar sus pecados, para que esa persona, el sumo sacerdote, en este caso, orara e hiciera los sacrificios y las respectivas libaciones para que el pueblo quedase sin pecado.
Eso es lo que hace una persona que ha entendido y ha conocido a Hashem. Las que no siguen por el mundo haciendo las cosas que van en contra de Hashem. No porque no le conozcan, bueno, no porque lo estén retando, sino porque no le conocen. Así en otro tiempo nosotros éramos. Íbamos en contra de lo que el Señor había establecido que era un bien para nosotros. Nosotros no sabíamos que era ese bien. Nosotros ahora corregimos a nuestros hijos de una manera en las cuales ellos no se imaginan por qué nosotros les decimos no hagas esto, mejor no vayas para allá, si vas a salir sal con la chaqueta puesta, está lloviendo llévate un chubasquero o una sombrilla. Nosotros estamos previniéndoles, pero ellos no lo entienden quizá. ¿Hasta qué? Hasta que su entendimiento sea abierto y ellos puedan entender y puedan ver. Eso es lo que representa las cortinas y lo que representaba en ese tiempo. Y ahora van a ver algo muy importante. Y dice, por eso mismo, cuando Cristo se dio por nosotros, dice la Escritura, que el velo se rasgó. En el momento que Mashiach murió, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre y que dijo, consumado es. O sea, la obra ha sido hecha. No hay más pecado por el cual pagar. Dice la Escritura que en ese momento el velo se rasgó de arriba abajo. Y nosotros podemos entender un velo como, pues una cortinilla, una telita. Vamos a ver algo impresionante. Esto mismo dice en 2 de Corintios 3:14. ¿Alguien quiere leer rápidamente? 2 de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del Antiguo Pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Amén. Muchas personas el día de hoy siguen teniendo ese velo cuando leen el Antiguo Pacto. Exactamente, porque no ven a Jesús, no ven a Cristo, no ven a Mashiach a través de todo esto. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, que no es que el final sea Cristo, sino el propósito por el cual se nos dio la instrucción de la Torá es para que nosotros podamos ver a Mashiach, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. Porque por medio de la ley nadie podría ser salvo, pero por medio de Cristo sí. Entonces toda la ley, toda la instrucción, todos los mishpatim, todos los mishpat, todos hukim, todos los procesos que están escritos desde el principio en la Torá, nos están llevando a Cristo. Con tal de que ese velo, así como se rasgó el día que murió Mashiach, así se ha rasgado de nuestro entendimiento el día de hoy. Por eso lo que dice en la escritura de 2 de Corintios, el cual por Cristo es quitado. Yo no puedo ver sin alguien no derrama sanidad a nuestra vida, a mis ojos. Yo no puedo entender si alguien no me abre el entendimiento. No estoy hablando únicamente del Señor, sino de cualquier tema tan banal como el cual nuestro diario vivir. Yo no puedo saber cómo funciona, un ejemplo, la cafetera del lugar donde yo trabajo, si alguien previamente no me muestra el proceso. Y no me dice, esto es una cafetera para hacer esto y esto y esto y esto. Si no me enseña, cuando me enseñan y yo aprendo, mi conocimiento y mi entendimiento se abre y dice, claro, esto es para esto y esto es para esto. Por eso dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. Y por eso dice aquí, que solamente Cristo puede quitarnos el velo para que podamos entender. Es el mismo que murió, el mismo que te quita el velo, para que tú puedas entender. ¿Por qué? Porque un muerto, dice la palabra, que por cuanto todos pecamos, estamos y fuimos destituidos de la gloria del Señor. Fuimos destituidos de su presencia en cuanto el pecado entró. ¿Recuerdan esa porción, no? En Romanos 6. Pero asimismo, cuando nosotros conocemos la obra perfecta de Cristo, la reconciliación, la obra de la reconciliación del mismo Dios, del mismo Eterno con el hombre, nosotros podemos abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento es quitado por el mismo que murió, el mismo que nos abre el entendimiento. ¿Para qué? Para darnos vida, porque un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Necesitan el Ruach, el aliento de Dios, el aliento de vida. ¿Amén?
Eso está interesante, está precioso también en Ezequiel, ¿no? Y bueno, vamos a ver un comentario del cual yo le estaba comentando de que cuando se rasgó el velo, que pensamos que es una telita muy frágil, ¿no? O una cortina quizá como esta. Bueno, esta no es frágil, esta es resistente. Pero para que vean lo que dice, el templo de Salomón tenía 30 codos de altura. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes 6:2. Pero Herodes había aumentado la altura a 40 codos, de acuerdo con los escritos de Flavio Josefo. Si no saben quién es Flavio Josefo, les insto a que puedan hacer una búsqueda, ¿no? En Google y puedan leer alguno de sus libros. Yo estoy empezando con Flavio Josefo, y es un historiador judío del primer siglo. Dice, no hay seguridad al respecto a cuánto valía exactamente un codo a nuestras medidas de metros y centímetros, pero es válido asumir que este velo, fíjense, tenía cerca de 18 metros de altura. Josefo también nos dice que el velo tenía 10 centímetros de espesor. Y aún 2 caballos atados uno a cada de sus extremos era imposible rasgarlo. ¿Se imaginan el grosor que tenía ese velo? Que ni aún un caballo atado de cada lado podía rasgarlo, de lo fuerte que era. O sea, no era un velo que soplaba un viento y se movía, no, era un velo que permanecía fuerte. Muchas veces el velo de nuestro entendimiento es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos y creemos. ¿Pero qué creen? Para Cristo, para Mashiach, no hay nada imposible. Nada imposible. Por eso mismo, cuando el velo se rompió, cuando Cristo murió, nadie lo rasgó más que Él. Simbolizando, ya no tienen más sumos sacerdotes hasta el día de hoy. Yo, Cristo, soy su sumo sacerdote para siempre. ¿Se imaginan? Rasgó el velo. Había acceso directo al lugar santísimo ya. ¿Por medio de quién? De Cristo. Hoy día nosotros podemos experimentar esta gracia y este amor al estar reunidos aquí, al no necesitar de alguien que esté expiando nuestros pecados año con año. Alguien que haga una oración, alguien que haga un sacrificio y nos quite el pecado de ese año, de un sacrificio no perfecto. ¿Por qué? Porque año tras año se tenía que hacer el mismo sacrificio de expiación. Por lo tanto, algo que se tiene que repetir constantemente no es perfecto ni absoluto. ¿Sí me explico un poquillo? Pero cuando Cristo murió, como decía la Escritura, cuando derramó toda su sangre, como decía la Escritura, repito, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, y era necesario que Él derramara hasta su última sangre, su última gota de sangre. Por eso cuando el guardián le clava la estaca en el costado, ¿qué fue lo que salió? Agua. Ya no había más sangre. Salió agua de su costado, ya no había más sangre. ¿No? Y luego Él testifica, eso lo veremos quizá en otra ocasión, pero ya no había más sangre, porque Él había derramado toda su sangre. Y cuando Él entregó su aliento, el Ruach, por nosotros, dijo, consumado es. Las cortinas del velo, lo que estamos viendo ahora, fueron rasgadas de 2 en 2. Esas cortinas que tienen un espesor que ni los caballos podían romper, fueron rotas, no por mano de hombre, sino por voluntad divina. Nuestro sumo sacerdote hasta el día de hoy. ¿Alguien ha pecado el día de hoy? ¿Alguien ha pecado esta semana? Confesemos nuestros pecados y acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote pide por nosotros. Pide por nosotros. Ahora, ¿abusaremos de esto? ¿Abusaremos de este favor? ¿Abusaremos de este perdón? ¿Pecaremos, como dice Pablo, para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cuál es nuestra manera de proceder de ahora en adelante los que entendemos esto? ¿Voy a pisar la sangre de mi Salvador cada vez que yo cometa pecado intencionalmente? ¿Lo voy a volver a crucificar porque el día de hoy se me antojó volver a hacer algo que yo sé que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Lo volveré a crucificar ahí?
para que mientras yo lo esté haciendo, yo en mi mente tenga a Cristo crucificado y diciendo, aguanta un poco más porque me falta pecar. ¿Pecaremos más para que derrame más gracia el Señor? En ninguna manera, hermanos. Dios nos guarde de eso. Dios nos libre de eso. Porque entonces no hemos entendido el Evangelio. Porque entonces no hemos entendido la propiciación por nosotros. Entonces no conocemos al Dios viviente, hermanos. Es difícil llevar una vida sin pecado. Por eso Juan dice, hermanos, ¿han pecado algunos de ustedes? Confiesen sus pecados, pero acérquense al Señor. ¿Por qué? Porque en lugar de nosotros pecar y alejarnos y volver al velo, sepamos que ya no hay velo que nos limite ante la santidad de Dios de nuestro pecado. Por lo tanto, pecamos, ¿dónde tenemos que permanecer? Más pegados con Mashiach, más pegados con el que derrama el perdón. ¿Sí me explico? No es alejarnos. Eso es lo que automáticamente tu conciencia te dice, aléjate. ¿Cómo vas a ir y cómo te vas a presentar ahí cuando lo que hiciste toda la semana? Eso es lo que te dice tu conciencia. Eso es lo que juega Hasatán. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos nosotros un servicio de Shabbat, la voluntad del Señor se habla. La palabra del Señor se expresa. Y nuestro entendimiento se abre. Y nuestros pensamientos y nuestras cortinas se rasgan. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que debemos hacer? Acercarnos más. Aquella mujer con flujo de sangre que no paraba de sangrar desde hace mucho tiempo, ante la multitud se iba arrastrando. Se iba arrastrando porque ya no podía caminar. Era una mujer, chicas, cuando pierden ustedes sangre en su periodo, ¿cómo se sienten? ¿Fuertes o débiles? Y aquella mujer no paraba de sangrar. ¿Cómo creen que era su condición? ¿De caminar? ¿De poder abrir a la multitud? Oye, espera. No, se iba arrastrando. Se iba arrastrando. Con debilidad, con temor, con incertidumbre. Bueno, no con incertidumbre, no. Porque tenía una convicción que dijo, si tan solo yo puedo tocar una parte de la vestimenta del Salvador, seré sana. Y así fue. ¿Qué hizo? Se apartó, le dijo, oye, Anthony, ve por el Salvador, ¿no? Y dile que aquí lo estoy esperando, a ver si tiene un poquillo de tiempo. No, ella fue. Ya no hay más cortinas, hermanos. Ya no hay más velo que nos separe de ese lugar santísimo. Ya no hay más sumos sacerdotes, personas que estén expiando pecados año con año. Porque tenemos a nuestro Redentor, tenemos a nuestro sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Amén. El tamaño y el grosor de este velo hacen aún mucho más trascendentes los eventos descritos como ocurridos al momento exacto de la muerte de Cristo en la cruz. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto lo podemos ver en Mateo del 50 al 51. Mateo 27, versículos 50 al 51. Luego lo leen si quieren. Así que, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significado tiene este velo rasgado para nosotros en la actualidad? Es lo que acabamos de ver. Ante todo, el hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús, de Yeshua, simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su propia sangre, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ahora significa que el camino para el lugar santísimo fue abierto. El velo rasgó, un camino se abrió, como lo estábamos cantando, para toda la gente de todos los tiempos, tanto judíos como goim, como gentiles. Qué bendición, ¿no? El 20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. El mismo Éxodo 20, Aquí leemos la mención tan importante que es acerca del aceite, ya que el aceite simboliza
el Ruach de Dios. Cuando alguien era ordenado, cuando alguien era llamado a ser rey o a ser alguien, algún ministro, se le ungía con aceite, sabiendo que era ordenanza. De hecho, Tetzabé significa y él ordenó, y ordenó. O sea, no de ordenar, de voy a ordenar esto y esto, no, sino de una orden, de un mandato. Él mandó, él ordenó. ¿Ven? Y cuando el Señor está diciendo, y mandarás, o sea, y Tetzabé, ¿no? Y ordenó, y él ordenó a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas. Aceite puro de olivas machacadas es muy eficiente. Se pueden prender velas, se puede hacer muchísimas cosas, se puede ungir. Aceite puro con un proceso de machacarlas, ¿no? No cualquier un aceite de oliva pues no te sirve. Tiene que tener un debido proceso. Entonces, la Biblia se refiere casi siempre al aceite de oliva. Quizá la única excepción sea en Esther 2:12, donde se trata de aceite de mirra, óleo y de mirra. Algunas veces las olivas se machacaban o se molían, otras veces se pisaban. Cuando habla de prensar, ¿no? Pisar, prensar. Pero generalmente se les molía en un trapiche especial. La piedra superior, en vez de frotarse con la inferior, como en un molino de harina, rodaba sobre ella, y así mismo se extraía el aceite. Generalmente la rueda se hacía girar movida por bueyes o asnos. Los animales llevaban los ojos cubiertos. El aceite de oliva no solo era un artículo primordial para la alimentación en el cual se mojaba el pan, sino que se usaba para cocinar, para ungir y para alumbrar. El aceite era uno de los ingredientes principales en la preparación del jabón. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo dijo? Les lavaré con jabón de lavadores, ¿no? Mi espíritu. El ungimiento con aceite se realizaba con 3 propósitos diferentes. Se ungían las heridas de los animales, ya que el aceite posee virtudes suavizantes y curativas. Las personas que se ungían con aceite como cosmético, pero lo más destacable era el ungimiento de aceite de los funcionarios al comenzar a desempeñar un puesto elevado. Lo que se les estaba diciendo, ¿no? Cuando, no sé, iban a nombrar a un sacerdote, cuando iban a nombrar a algún levita o algún funcionario con un puesto destacado, se le ungía. El mismo rey David, ¿se acuerdan quién lo ungió, no? Samuel. Que representaba: el Señor te está ordenando a ti. Mi espíritu está contigo. Mi Ruach está contigo y está en ti. Ahora, también hace referencia a estar llenos de Él, esta misma porción. Podemos ver en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan de esa parábola? Es muy bonita. Dice: y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas, pero 5 de ellas eran prudentes. Dice: porque las insensatas a tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: ¡aquí está el novio! ¡Salid a recibirlo! Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente aceite en nosotros, en nuestras lámparas, para que nosotros podamos ir. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino el novio, y las que estaban preparadas entraron a él, al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él, dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Que nuestras lámparas estén llenas de aceite. Que nosotros estemos tan llenos del Señor que nada nos sacie de este mundo. Que ni las comodidades más cómodas, valga la redundancia, nos quiten la atención y la mirada de aquel que murió por nosotros, para que nosotros podamos recibir al novio. Como el novio tardó,
¿Desde cuándo ustedes han escuchado Cristo viene, hermanos? Desde toda la vida, ¿no? Ahora que Cristo se nos ha presentado y se nos ha manifestado a cada uno de nosotros, bien podemos ser como esas vírgenes prudentes, o bien podemos ser como esas vírgenes insensatas. Porque al tardar el novio, al tardar nuestra redención, al tardar nuestro Salvador, podemos entrar en un sueño, hermanos. Efesios dice, despiértate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Podemos caer en esa somnolencia. Velad y orad porque los días son malos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Recuerdan estas palabras, no? Están escritas en la Biblia. Pero ¿qué pasa si nosotros somos como esas vírgenes prudentes? Y no es que llenemos físicamente nuestra lámpara de aceite, sino que en nuestro diario vivir nosotros podamos conocer al Señor cada vez más y que su Ruaj esté llenándonos continuamente, ser llenos de Él, pleno, que nuestro entendimiento sea ensanchado para poder conocerle más, para poder hacer su voluntad, para poder caminar conforme a su voluntad. Un amigo hace poco me dijo, a ver, entonces tú ya no pecas. Dije, sí, mi carne. Dije, sí, porque mi carne es débil. Digo, pero tengo la ventaja de tener los mandamientos o la ley. Ah, sí, pero es que dice que habiendo la ley, tomado el mandamiento, se empoderó el pecado de ti. Como dice, ¿no? Señoreó el pecado, porque dice la ley, si yo no conocía la codicia, hasta que la ley decía, no codiciarás. Entonces, la codicia produjo en mí toda su potencia. Entonces codicié más. ¿Sí me están entendiendo? Eso fue lo que me dijo. Es que la ley lo que te va a guiar es pues a querer más pecar. Digo, estás muy equivocado, brother. Porque si tú conoces la verdad y conoces la voluntad de Dios, cuando se te presente la oportunidad de caer, de pecar, tú te vas a poder refrenar y vas a decir, no, porque esto no le agrada a Dios. Aunque tú lo sepas. Pero si no lo sabes, recibes el daño. Vas y te embarras. ¡Pum! A eso se refiere esa porción. Y yo fue lo que le dije. Me siento bienaventurado por tener la ley del Señor, sus mandamientos, su Torah. Me siento bienaventurado. Porque hoy las puedo leer. Porque las tengo en el celular, porque las tengo en la máquina, porque lo tengo en la tablet, porque lo tengo en todos lados. Y tengo esa oportunidad que no tengo, ¿cómo se dice? ¿Excusa? No tengo, ¿cómo? No tengo una excusa para decir, no conozco al Señor. No me puedo llenar de su aceite el día de hoy. ¿Puedo llenarme de su aceite? ¿Quiero llenarme de su aceite o quiero dormir? ¿Quiero ser llena del Señor o quiero ver una peli? ¿Quiero ser lleno del Señor o quiero terminar de ver mi serie? ¿Quiero ser lleno del Señor o quiero hacer 1000 cosas? Eso es que yo tengo 1000 actividades en todo el día, sí, pero también tienes la noche. Y todos los que conocemos al Señor sabemos que si nosotros nos dedicamos al Señor, Él se ocupa de nuestras necesidades. Yo antes trabajaba todo el día y en las noches lo ocupaba para orar y para leer la Escritura. Y al otro día estaba como nuevo, hermanos. No es mentira ni es motivación ni nada, es una realidad. Que hay personas que me conocen y han convivido conmigo que lo saben. No porque yo lo expusiera, sino porque convivía directamente con las personas, mi madre, mis hermanas. Oye, David, tienes que dormirte, son las 3, 4 de la mañana. Le digo, aguanta, yo voy a acabar. Y al otro día estaba con toda la fuerza del mundo, porque si yo atendía las cosas del Señor, el Señor se hacía cargo de mis cosas banales. Como la fuerza, como la salud, como todas las cosas, la capacidad para poder desarrollar mis actividades diarias. ¿Somos llenos del Señor? ¿Su aceite está siendo derramado en nosotros continuamente? ¿O nuestro aceite ya se está volviendo viejo? ¿O tenemos nuestro odre, que era donde se vertía el aceite, nuestro depósito rasgado y el aceite se está yendo? ¿Qué está pasando con nuestras vidas el día de hoy, hermanos? ¿Qué está pasando con nuestro culto devocional al Señor?
¿Por qué espero yo al sábado a venir a decirle algo a Dios? Cuando el velo se rasgó y yo se lo puedo decir todos los días y a cada rato. Cuando todos los días puedo traer a juicio delante del Señor y decirle, Señor, gracias. Señor, me pasa esto. Señor, te necesito. Señor, estoy aquí. Señor, no tengo nada que decir, pero aquí estoy. ¿Estamos siendo llenos de aceite? ¿Estamos llenando nuestro depósito de aceite para cuando venga el novio nos encuentre despiertos? ¿Estamos velando, llorando? ¿Estamos sujetándonos a la Torá, a la voluntad de Dios y resistiendo al mismo diablo para poder obedecer hacia el Señor? ¿O estamos caminando de la mano de Hasatán, haciendo cosas que sabemos que están incorrectas, pero bueno, pues ya, pues el Señor ya pagó? ¿Eso es nuestra mentalidad del día de hoy? Yo espero que no, hermanos, porque el Señor viene por alguien que le conoce. El Señor anhela. Dice que no creamos que el Señor retarda su promesa, sino que Él es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo no viene, porque aún no todos le conocen. No es que el Señor se haya olvidado de nosotros. No es que el Señor diga, no, pues bueno, para mí un año es como un día de ellos, no sé qué. No, el Señor viene ya. Y Pablo dijo, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. ¿Estamos llenos para el Señor? Muchas veces yo digo, estas canciones no se acaban, son larguísimas, ¿no? Duran 4 o 5 minutos, digo, Dios mío. Pero no me acuerdo de que en la eternidad, ante la presencia de Hashem, vamos a estar adorándole día y noche por la eternidad, donde no hay tiempo y espacio, donde pues estaremos haciendo para lo que fuimos creados, para adorarle, hermanos. Y si yo no me afino aquí, si yo no me preparo aquí, no creo que pueda estar pleno para cuando yo esté con Él. ¿No? En mi humana manera de pensar, se los digo. Miren, dice, aquí vemos cómo habla de las lámparas que tenían que estar llenas de aceite para poder alumbrar. Cuando vemos que 5 entendieron que se tenían que preparar para recibir al novio, actuaron de inmediato, mientras las otras 5 no atendieron. Eso es desinterés. Pero las 5 que atendieron obviamente conocían al novio, por eso lo hicieron. Eso es a lo que yo voy. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy, de salir de nuestras batallas diarias, banales, triviales, de poder estar aquí hoy, de estar vivos. Estamos enfrentando ahora quizá una pandemia, no lo sé. Pero estamos aquí todos, los mismos que yo vi el Shabbat pasado, aún más. ¿No será esa la misericordia y benevolencia de Dios para con nosotros? Para que no haya impedimento que nosotros podamos escuchar y aprender más de Él y ser más llenos de Él. ¿Por qué no lo vemos de esa manera? ¿Por qué en lugar de escondernos no nos ejercitamos? Nos decimos, Señor, quiero conocerte más. El 21 dice, en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos mantendrán en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana, y será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Ahora, un segundito. Yo quise hacer más énfasis en esto, en este tema. Un segundo, Vale. Yo quise hacer más énfasis en esto porque es necesario, hermanos, que nosotros sepamos que el Señor nos ha vestido con vestiduras nuevas, que nos ha despojado poco a poco del viejo hombre, que quizá ustedes lleven 15, 20 años en el Evangelio, o 10 años, o 2 años, y digan, es que yo no veo cambio. Sí hay un cambio. El cambio es que ustedes están aquí hoy en día, que vienen, que pueden estar como las otras personas, disfrutando de su sábado por la mañana,
yéndose a desayunar, yendo a caminar, yendo a hacer lo que ustedes quieran hacer, pero están aquí. Eso es que el Señor está obrando en cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Claro. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por eso? Tan solo por eso. Entre otras cosas. Hoy día tenemos que comer, tenemos muchas cosas, muchos privilegios. Luego está mencionado lo que son las vestiduras de los sacerdotes. Yo no voy a entrar en ese tema, solamente quiero recalcar algunas cosas. Cuando el Señor le ordenó a Aarón, una vez más Betsabé, ordenó cómo tenían que ser las vestimentas de los sacerdotes, había algo muy especial, que era que tenían que traer 12 piedras en el pectoral. ¿Alguna vez leyeron de eso? ¿No? Lo voy a leer brevemente y solamente voy a hacer una paráfrasis explicativa. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, en el 28, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el pectoral. Es que me hubiera gustado, no pude conseguir las imágenes. El pectoral, un cuadrito, imagínense un cuadro así, lleno de piedras. El efod es el manto en el que iba cubierto, iba sobre el manto cotidiano de ellos, ¿no? Del servicio sacerdotal. Entonces iba el efod y luego del efod iba el pectoral. En el pectoral dice la túnica bordada y la mitra, el cinturón. La mitra, el cinturón, pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán, y empieza a decir todos los materiales: oro azul, púrpura, hilos, tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos y así se juntarán. Eso habla de la unificación, de la unión, del propósito que el Señor siempre ha querido con nosotros, de esa unidad. Y luego empieza, dice 6 son, aquí está. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y otros 6 de sus nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de las 12 tribus de Israel. Bueno, y dice, pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Significa que iba a cargar con ese peso. Todo eso lo tenía que llevar el sacerdote puesto, cada vez que se presentara. O sea, no siempre, sino cuando se presentara ante el lugar santísimo para ofrecer el sacrificio de expiación. Porque no estaba ofreciendo expiación para todo el mundo. En ese entonces estaba ofreciendo expiación para el Israel geográfico, para las 12 tribus. Estamos hablando de que hace poco habían salido de Egipto. O sea, no tenía mucho tiempo. Entonces, la libación, la expiación era para su pueblo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque para nosotros ya hubo sacrificio. ¿Quién fue? Cristo. Fue Mashiach. ¿Ven? Él fue nuestro sumo sacerdote, pero esta era la función de que las piedras que tenían, las 12 piedras, era en función a las 12 tribus. Y dice aquí, harás pues los engastes de oro, 2 cordones de oro fino, los cuales, o sea, era de manera en la que quedara bien sujeta. El pectoral iba de esta manera, con el pecho. Aquí iban las piedras, aquí iban los 6 nombres y 6 nombres en las otras piedras. Y dice aquí, vale, aquí empieza a decir las hileras. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera, un jacinto, Se harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, por los cuales se iban a juntar los cordones de oro. Imagínense todo el oro, tan solo para hacer, no, el tabernáculo. Y también, o sea, suficiente oro para poder hacer lazos fuertes de oro. O sea, no me imagino la ingeniería en ese momento, pero dice que el Señor les dio sabiduría para poder hacer todas esas vestiduras. Increíble, ¿no? Antes no había tantas máquinas de coser, no, todo era a mano.
El Señor les daba sabiduría a las personas para poder hacer conforme a lo que Él le iba pidiendo. Es increíble. Entonces, nos vamos en el mismo 29, 28. Aquí está. Dice, pondrá en el 30, 28, 30. Dice, llevará, 29, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová, o sea, por perpetuo, bueno, de Hashem, que aquí se me abrió esta versión. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. ¿Saben qué significa Urim y Tumim? Condenado y libertado. Cualquiera de esas dos cosas podían pasar en ese momento, cuando entraba el sacerdote. Era condenado o libertado. Y dice, y en medio de él habrá una abertura por el cual tendrá un borde alrededor de la obra tejida. Y el 36 dice, harás además una lámina de oro fino y la grabarás de ella como grabadura de sello, santidad a Hashem. Eso es lo que se iba a presentar. Imagínense que era, yo decía, cuando lo estaba estudiando, decía, esto parece como un arbolillo de Navidad, ¿no? Se iba cubiertísimo, estaba lleno de esferas de todo. No era pesado. Claro, claro. Por eso es, o sea, todo era alusivo a lo que Mashiach, cuando cargó el pecado del mundo, imagínense cuán pesado era eso en lo espiritual. Todo el pecado del mundo, desde la eternidad a la eternidad, desde el pecado de Adán hasta el último pecado que vaya a pecar el último hombre que nazca antes de que Jesucristo venga. Todo eso el Señor lo cargó. Todo el peso del pecado, dice, cayó sobre él. Imagínense estas vestiduras, cómo serían de pesadas, para cuando él vaya a ofrecer ese sacrificio de expiación, sepa el peso que llevaba él. Independientemente de todo, las costuras, las telas, todo era pesado. Entonces el sacerdote tenía que ofrecer sacerdocio, tenía que ofrecer libación, tenía que ofrecer sacrificio de expiación. Cargando todo eso. Todo eso es. Por eso dice, lo pondrás por perpetuidad a Hashem, por memoria de él. ¿Para qué? Para que él se acuerde de su pacto, alusivo o la sombra de Cristo cuando viniera por primera vez. Y bueno, entonces todo esto habla acerca de la vestimenta. El capítulo 29 habla acerca de la consagración de Aarón y sus hijos. Eso me gustó mucho. ¿Por qué? Porque cuando aquí empiezan a vestir a los sacerdotes, me acuerdo yo de la escritura cuando dice que nosotros somos real sacerdocio, santo, delante del Señor. Podemos acordarnos de esa porción, ¿no? De cómo ellos empezaban a armarlos, a ponerles pieza por pieza, porque ellos no se vestían solos. Se los iban poniendo, o sea, eran personas específicas, ¿no? Personas que se consagraban delante de Dios. Ahora, a nosotros, ¿quién nos puso nuestras nuevas vestimentas, hermanos? Hashem mismo. Cuando nosotros comprendimos el derramamiento de la sangre, cuando nosotros comprendimos el perdón de nuestros pecados, en ese momento su sangre nos limpió de todo pecado y el Señor nos entregó nuevas vestiduras. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas las hago nuevas, dice el Señor. Amén. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos. Es una decisión que el Señor nos dice. Por su bien, no por mi bien. ¿Por qué? Porque el Señor es absoluto, es soberano. Pero por nuestro bien, despojémonos del viejo hombre. Acordémonos que todo cuenta en el reino del Señor. Todo cuenta, lo mínimo, el Señor no se queda con nada. Todo lo pequeño, dice, todo lo que tú oras en el secreto será recompensado públicamente. Y también dice la Escritura, lo que hagamos en los sótanos será proclamado en las azoteas. ¿Recuerdan eso? El Señor no se queda con nada, nunca. Y aquí empezamos a ver cómo el Señor les empieza a vestir de esa manera tan gloriosa, tan hermosa. Le empiezan a poner sus vestiduras. Imagínense algo así, ¿no? Algo súper bien, súper fino, súper elegante.
puro, porque aquí habla siempre de oro puro, de todas las cosas y los tejidos y todo era de oro puro. Asimismo nos vistió el Señor a nosotros cuando creímos en Él, con esas vestimentas sacerdotales, hermanos. Somos sacerdotes de nuestros hogares, somos sacerdotes delante del Señor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hace una ofrenda al Señor diariamente. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo al Señor? Pues estar en el camino de Él, escuchar su palabra, Obediencia, obediencia. mejor que el sacrificio. Tratar de entender siempre, cada día más lo que Él nos dice. Eso es, pero eso significa implicarse. Eso significa, está buena la novela, está bueno la serie, está buena la película, pero voy a dedicarle este tiempo al Señor. ¿No? Que nuestras lámparas siempre estén llenas de aceite. Había una canción que me gustaba de Quique Pavón. Y que nuestras vestiduras siempre estén relucientes, para cuando el Señor venga, nos encuentre sin mancha y sin arruga. Sí se puede, hermanos. Cuando antes estábamos en otras doctrinas, en otras creencias, tirando piedras al aire porque actuábamos conforme a nuestra manera de pensar, yo creo que no hubiera sido posible. Pero ahora que nosotros entendemos que el Señor nos ha dado su Torá para que caminemos sobre esas huellas de las que hemos estado hablando en Shabbats pasados, para que entendamos que esas huellas son las que dejó las pisadas del hombre perfecto, para que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ven? Podamos seguirlas. Tenemos la Torá. Y no solamente tenemos el mandamiento, tenemos la instrucción, como lo vimos la vez pasada, los mishpatim. O sea, no solamente el Señor te va a decir, Carmelo, vete, no sé, vete a Barcelona, ¿no? Ujú. Carmelo, ve a Barcelona. No, el Señor te va a decir, ve a Barcelona, vas a tomar tanto tiempo, te vas a ir por aquí, vas a llegar y vas a hacer, o sea, nos va a dar la instrucción para que el procedimiento sea cumplido. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros, al tener vestiduras nuevas, a que nuestras lámparas estén llenas de aceite del Señor, y a que podamos entender el peso de lo que significa, lo que se rasgó el velo, hermanos, podemos llevar una vida de santidad al Señor constante. Podemos nosotros comprender que el que nos ha llamado no nos está pisoteando y nos está latigueando, no. Él día a día nos muestra sus misericordias para que nosotros podamos ser más benevolentes, para que nosotros nos ejercitemos en la piedad, para que nosotros nos ejercitemos en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos ser cristianos, no solamente con los cristianos, sino que podamos ser cristianos con los de afuera, para que nosotros podamos reflejar este olor de salvación, de vida a aquellas personas. Ahí donde yo trabajo hay una persona que dice que ella es una bruja blanca o maga blanca, no me acuerdo. Me dice, oye, ¿tú quieres saber algo? Algo que tú no sepas y te intrigue. Le dije, eso, ya hace mucho que ya lo sé. Me dice, ¿qué? ¿No tienes ninguna pregunta? Y mi pregunta era, ¿cuándo se va usted? Y esa era mi pregunta. Le dije, no, la verdad es que no tengo ninguna pregunta. Me dice, yo sabía que me ibas a decir eso. Así me dijo, ¿eh? Y hubiera dicho, entonces, ¿por qué no se ha ido? No, me dijo, yo sabía que tú me ibas a decir eso, porque transmites mucha paz y mucha luz. Y otros clientes también me han dicho, oye, tú te ves muy tranquilo. O sea, estás así, pero se te ve en paz, ¿no? Y he tenido la oportunidad de testificar poco a poco. Pero nuestros hechos reflejan lo que creemos. Nuestra vida desprende ese olor de vida que las personas necesitan, ¿no? Esos walking dead, ¿no? Esos muertos caminantes que van por ahí. Nuestra vida lo refleja. Y no lo digo para gloria mía, sino para gloria del que me llamó, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo su obra en mí. Yo no estoy haciendo su obra. O sea, bueno, yo no estoy haciendo mi obra propia, sino Él está haciendo su obra en mí. Y los resultados son los frutos, y por los frutos los conoceréis, hermanos. Amén. Yo les animo, hermanos, a que podamos ser esas luces encendidas, esa sal que le dé sabor a lo insípido de este mundo, porque sí se puede.
porque lo podemos hacer, porque el Señor nos ha dado la facultad de hacerlo. Amén. Acordémonos que el velo ha sido rasgado, que ya no hay más paga por nuestros pecados, porque Mashiach, Jesucristo, lo pagó todo y lo dio todo. Por lo tanto, dice así como antes éramos esclavos del pecado, ahora alguien pagó por nosotros y nos libró de la esclavitud del pecado. Seamos siervos de Él, presentando nuestros miembros, así como antes lo hacíamos para lo malo, presentémonos aún mejor para el Señor, que nos ha libertado de esa vida de pecado que teníamos, de esas cadenas que veníamos arrastrando, de ese olor a pestilencia y a muerte, que nos ha llamado de la muerte a la vida. Ese es Tetzabé, la ordenanza del Señor. Amén. Pues Shabbat Shalom, hermanos. Pasen un bonito día, gozo de sus amigos y sus hermanos. Y bueno, un saludo para todos los que nos estén viendo. Shabbat Shalom.